Nosotros hemos invitado a la mesa de café un veterano de estas cuestiones sociales en el conurbano bonaerense, Héctor Flores, Toti Flores, dirigente social primero, vinculado a una cooperativa, Juanita, que arrancó hace más de 20 años, peleando justamente por los que no tenían nada y los que no se resignaban a vivir solamente del bolsón y del subsidio, los que querían generar un oficio, construir dignidad. Bueno, después Toti llegó a la política, es diputado nacional de la coalición cívica, pocos referentes sociales tan sólidos para consultar y que nos ayude a entender qué está pasando, qué puede pasar en ese sector tan caliente de la realidad argentina. Toti, gracias por sumarse. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Hemos hablado muchas veces, Toti, de muchos problemas, pero me parece que ahora estamos enfrentando una situación, no sé si diferente, pero acentuada, ¿no? Decía el colega Jorge Asís, para quedarse en casa primero hay que tener casa. Estamos en presencia de una cuarentena que hay que hacerla, usted está de acuerdo, hay que hacerla, pero hay muchísima gente en ese conurbano caliente que no tiene dónde hacer la cuarentena, ¿no? Sí, eso es el primer elemento que hay que considerar. Es distinto el llamado a quedarse en casa a alguien que tiene la posibilidad de hacerlo, o el llamado a cuidar a los sectores vulnerables, como son nuestros viejos, y decir que hay que aislarlo en una pieza, cuando acá en el conurbano y fundamentalmente en el tercer cordón del conurbano, muchas veces se vive una familia de 6, 7 hijos en 2 piecitas, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil también, en algún momento alguno dijo, bueno, que salgan afuera aprovechando los días lindos, pero en la villa el afuera es el pasillo donde te pasan por encima los vecinos que tienen que circular. Así que me parece que en ese sentido es difícil, por eso me parece que hay que tomar otras medidas. Lo mismo también alguna idea de algún funcionario de que aislar los barrios, pero aislar los barrios significa que el que hacía changa no puede salir porque sugerían, bueno, que la changa lo hagan en el barrio, pero no tienen idea, acá para hacer la changa y cobrar unos mangos tenés que salirte de este lugar y ir a trabajar, qué sé yo, lo que estamos donde en hay un mango, porque ahí no hay un mango, pues, ¿no? Claro. Toti, hay un punto clave en esto de la changa, ¿no? Digo, en tantos años que venimos conversando, por eso hacía en la introducción una referencia, cuando nadie lo planteaba, esto es un reconocimiento que quiero hacerlo, cuando nadie lo planteaba, Toti Flores con su cooperativa decían, no se puede vivir para siempre del bolsón, del subsidio, porque eso quita expectativas a futuro. Hay un gran grupo de familias en la Argentina que se las ha ido domesticando en esto de no tener más expectativas que sobrevivir el día. En cambio había otro sector muy pobre, muy de abajo, pero que peleaba por tener un oficio, una changa, algo que le sirviera para pelear con dignidad por lo suyo. Esos son los que están, esos son el jamón no el jamón, la mortadela del sándwich, Toti. Sí, sin lugar a dudas. Los últimos años, más que nada, hubo mucha gente que empezó a ver las posibilidades del aprendizaje de un oficio y empezó a salir, como diríamos nosotros, y estos son los que están más perjudicados, son los que no califican para los subsidios que se están dando ahora a los monotributistas y generalmente son también los que tienen menos habilidades para el pedido, son los que no quieren ir a la olla popular del barrio porque le parece que es indigno. Sin embargo, no hay ninguna duda que hoy en esta situación la presencia del Estado con todas las herramientas es fundamental, pero son los que están más perjudicados. También yo le decía a algunos amigos ahí, son los que, por ejemplo, para ir a hacer la changa tienen que ir o en colectivo con 1 o 2 horas de viaje porque tienen que ir a la zona norte donde se paga mejor, aquellos que arreglan aire acondicionado, que eso se ha aprendido mucho, que tienen otros oficios que tienen que ver con estos nuevos oficios. Y si no, tienen que agarrar la camionetita y salir, y eso lo para la policía y tienen miedo que le saquen todo lo único que tienen. Y esos son los que más pierden, porque si pasan 20 días o un mes,
¿qué es lo que hacen para sobrevivir? Empiezan a vender las pocas herramientas que han podido acumular, la camionetita que tienen, y terminan descapitalizándose, y eso sí que recuperarlo lleva muchos años. Es una paradoja cruel, Toti, es muy cruel, digo, entre quienes han estado sumergidos en la misma presión de la pobreza extrema, de la falta de recursos, de la falta de oportunidades. Hay algunos que dijeron, si a mí me traen una bolsa, un bolsón a casa, yo voy, y los que en cambio hicieron esfuerzos realmente para generar un oficio, para aprender a pintar paredes, para aprender a colocar ladrillos, y que de golpe están en esta franja que tenían aspiraciones de subir al último escalón de la clase media y que hoy se desbarrancan en la pobreza extrema, pero recién lo decía usted, Toti, no están preparados para ir a pedir el bolsón, no están preparados para ir a la olla popular. Sí, yo me acuerdo allá por los 90, cuando la gran desocupación, los que menos posibilidades teníamos y de verdad eran los que más sufríamos, eran aquellos que habíamos trabajado toda nuestra vida en la fábrica, y los que menos posibilidades eran los que más mejores obreros eran, los que habían trabajado 20, 30 años, que no sabían hacer una solicitud de trabajo, y entonces quedaban absolutamente desarmados. Ahora estos emprendedores, porque son eso, emprendedores sociales podríamos llamarlo, que estaban levantándose, que estaban aprovechando las oportunidades de los nuevos oficios que aparecían, son los más castigados. Por eso me parece que es fundamental tener una política hacia ellos también. Está bien el subsidio, pero muchos nos califican, y hay que ver cómo hacemos para la salida, ¿no?, de esto que va a pasar, pero va a dejar esta secuela de un sector muy dinámico de la economía informal, que tiene que empezar a integrarse. Y bueno, yo creo que esos son los que más están sufriendo, son los que más me preguntan cuándo se termina, qué va a pasar cuando se termine. No califican para créditos bancarios. Bueno, es un problema que estamos también nosotros como diputados en nuestro bloque pensando a ver qué propuesta tenemos. Toti, ¿hay temor por desborde? A ver, tiene olfato desarrollado desde hace tanto tiempo. ¿Hay riesgo de desborde? Hay dos riesgos que me parece que uno es la posibilidad de contaminación por la aglomeración, digamos, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa, cuando uno, los primeros días, cuando veía en los centros comerciales que la gente se golpeaba en los supermercados, y no tenía mucho cuidado porque había algunas cosas que los habían desarmado en estos lugares, cuando se empezó diciendo que esto era un virus solamente para los chetos que venían de Europa, que bueno, nosotros acá no, la mayoría de los vecinos no viene de Europa, así que sí, a mí no me va a tocar. Sin embargo, cuando se empezó a tener conciencia de que esto era para todos, la gente empezó a tener un poco más de cuidado. Pero hay dos elementos que me parecen interesantes. La posibilidad de desborde siempre está si el Estado no hace las cosas bien. ¿Qué quiero decir? Que en los comedores donde se dice que va a haber comida, tiene que haber, porque en algunos municipios se han dado listas de lugares donde eran comedores, pero que hace meses que no funcionan porque no tienen insumos para hacer eso, y no les llega todavía, no es lo suficientemente rápido. Ahí, por ejemplo, si una persona o una familia, que a veces se mueven así en banda, van a un comedor, no hay comida, le dicen que está en el otro, que está a 20 cuadros, van a ese comedor, no hay comida, van al otro, en el tercero quieren quemar la casa del que se supone que se robó la comida, y a lo mejor no llegó. El otro peligro que me parece que es también interesante son las aglomeraciones que se dan en los cajeros. Hay dos fenómenos que para mí, por lo menos, en esta crisis no eran conocidos. El primero, o por lo menos no está presente hoy, digamos, ¿no? El primero es las aglomeraciones en los cajeros automáticos. Eso en el 2001 no existía, porque la contención de los planes sociales masivamente vino después, digamos, ¿no?, que se cuentan por millones. Hoy la gente va a cobrar, hoy la gente tiene la posibilidad de tener dinero,
y están en los cajeros. Y entonces, acá en La Juanita, que es un barrio de Las Ferreres, tenemos una sucursal del Banco Santander que tiene cajeros, y hay 3 cuadras de cola ahora, está por llover, está lloviendo, y sin embargo la gente se queda ahí porque puede sacar dinero. En González Catán vi 10 cuadras de cola, Toti. Sí, por eso, estamos hablando de localidades que tienen 500.000, la mayoría de pobres que van a cobrar el dinero de la asignación por hijo, los distintos programas sociales, que no hay comercio que usen el PON, toda esa historia, y entonces ahí se aglomeran. Eso es interesante porque la gente puede tener dinero en este momento, poquito, la tarjeta alimentaria, qué sé yo, pero puede tenerlo. Entonces es distinto a las otras crisis donde no había ninguna posibilidad, solamente el comedor. Sí. Hoy la aglomeración no es en el comedor, sino es en el cajero, eso es nuevo. El otro elemento que me parece a mí que es interesante para que no haya desborde, es que no hay una oposición que genere eso. Nosotros conocemos, cuando hablamos de saqueo y toda esa historia, que decimos espontáneo, pero la espontaneidad alguien lo dirige, digamos, ¿no? Lo que teníamos mucho miedo, y ojalá no suceda, es que haya interna en algunos municipios y que algunos sectores políticos del poder utilice eso para bajar la Ay, Dios, qué tema está planteando. Digamos, ¿no? Toti, estás planteando el tema que realmente debemos estar todos atentos, porque no se puede ser contrafáctico, pero todos sabemos que si no estuviera gobernando quien está gobernando la provincia de Buenos Aires, estaríamos enfrentando un escenario de incendios. No los hay, a Dios gracias, pero ayer escuchaba a un intendente, no importa cuál, lo grabaron cuando sospechaba de que alguien le estaba organizando saqueo, pero de su propia interna, que es lo que en este momento usted está haciendo referencia. Pero no lo quiero despedir, ya termino con este espacio de la mesa de café, sin lo que mencionábamos con Mario. Compartíamos esa imagen tan inusual, uniformes del ejército argentino en la matanza. He visto de gendarmes en los pasillos de las villas. He percibido que hubo aplausos en algunos casos de sectores muy vulnerables de la sociedad ante la presencia de fuerzas de seguridad. ¿Hay algo que está cambiando también en esto, Toti? Sí, esto viene desde hace algunos años, Miguel, en cuanto a que en estos barrios la gendarmería, por ejemplo, es muy bien vista y es pedida. Nosotros hemos tenido acá en La Juanita algunos momentos donde trajimos el camión sanitario durante una semana, qué sé yo, y los vecinos nos pedían por favor que le dijéramos que se quedaran, no solamente por el tema de tratar la cuestión de salud, sino también por una cuestión de seguridad, digamos, ¿no? Y porque ve que es una fuerza donde no es tan evidente la corrupción como muchas veces ocurre con las policías de los distritos, claro, donde tienen todo un sistema. Así que eso también es un cambio, yo creo que absolutamente positivo, y me parece muy bien también que esta medida que ha tomado de hacerlo participar le da transparencia. Por ejemplo, una olla popular donde esté la gendarmería repartiendo la vianda, la gente sabe que va y tiene una cantidad que no se lo van a llevar para beneficio propio. Esa es la percepción que se tiene. La otra cuestión que me parece también importante con relación a eso es la presencia del Estado. Nuestra gente está acostumbrado que es el Estado el que resuelve los problemas y acude hacia eso. Si ve a la gendarmería, ve a los punteros o a los funcionarios del municipio ordenando los cajeros, los lugares donde están los cajeros, ve al intendente pidiendo cajeros automáticos, esos móviles que los llevan a los eventos o en la costa, yo creo que le va a dar mucha seguridad. Lamentablemente las condiciones sociales no van a cambiar, se van a empeorar. Yo veo ahora, yo estoy en cuarentena en La Juanita, viendo por mi ventana, está lloviendo y a 1,5 cuadras tengo la cola del cajero automático que la gente no se mueve. Está ahí con paraguas porque es la única forma que tengan algo para llevar a su casa. Dramático. Nos ha aproximado un paisaje dramático realmente de un sector, una zona donde debemos estar todos muy atentos, porque lo que allí pase pasará en la Argentina. Toti, el afecto y el agradecimiento de siempre, ¿eh?